Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. A pesar de la muerte de Felix Nussbaum en las cámaras de gas de Auschwitz, es importante, dice Federica Palomero para la comprensión de su obra, evitar abordar esta retrospectivamente como la de una víctima de la Shoah. Lo que sí iremos viendo es cómo las circunstancias de su vida, el exilio, el internamiento, la clandestinidad, influyeron sobre su trabajo. Eso es lo que haremos hoy. Hola, Federica. Hola, buenas tardes, Raquel. Felix Nussbaum nace en 1904. Sí, en Osnabrück, que es una ciudad pequeña de Baja Sajonia, en una familia judía, una familia burguesa, acomodada. Su padre tenía una ferretería que funcionaba muy bien, pero además era aficionado al arte y bueno, tenía su pequeña colección de pintores locales, desde luego, pero estaba involucrado en las tertulias, qué sé yo, era un hombre, digamos, que con inquietudes. De su oficio tenía ese gusto por las artes y pues le gustaba compartir y eso, bueno, ayudó mucho desde luego a Félix para luego poder ser artista. Incluso, bueno, su padre lo ayudó económicamente para que él pudiera pues ser artista, porque se supone que no se podía sostener realmente con lo que vendía, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, su carrera en Alemania fue muy, muy corta, ya que, bueno, él en 1923 se mudó a Berlín, gracias precisamente al apoyo de su padre, y ahí pues estudió. Estuvo con Ludwig Meiner. Ahí también conoció a Felka Platek, que fue su esposa. Ella era judeo, también artista, polaca, ¿no? también artista. Pues sí. Y bueno, pues empieza en esa época de los años 20. Su primer autorretrato es de 1925, eso es muy importante subrayarlo porque va a ser realmente su tema de predilección, y a partir de los años 30, sobre todo 35, más de la mitad de su producción va a ser precisamente de autorretratos, ¿no? Entonces, bueno, produce pues algunas obras importantes en esa década de los 20 todavía, pero en 1933 él está en Roma cuando empieza pues el nazismo y nunca más va a volver a Alemania. Entonces su carrera alemana realmente fue muy, muy corta, ¿no? ¿Por qué ese interés por el autorretrato? Bueno, yo creo que es un problema realmente, primero, de identidad. ¿Quién soy yo? El artista, el judío, el perseguido. Bueno, y luego, porque él vivió, bueno, varios años en la clandestinidad, entonces no tenía modelos, no tenía a quien pintar. De ahí que él se pinta a sí mismo. Y también pinté muchas naturalezas muertas, de cosas que tenía en el taller, y después obras, bueno, con personajes, pero obras imaginarias realmente, ¿no? Sí, pero hay sobre todo un asunto de una búsqueda de identidad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Dentro de esos autorretratos, porque además son autorretratos particulares en el sentido de que se disfraza, se burla de sí mismo, se representa bajo varias formas. Por ejemplo, pues tiene uno realmente impresionante porque se llama Autorretrato con trapo de cocina. Es de 1936, cuando ella vivía en Bélgica.
porque después, de que no pudieron volver a Alemania, la esposa y él, por lo del nazismo, intentaron quedarse en Francia, pero no les dieron residencia y se fueron a Bélgica. Y ahí, gracias a James Ensor, que todavía vivía, que era, pintor tan respetado, por supuesto, pues lograron entonces tener residencia. Pero con la invasión en el 40, ya tuvieron que esconderse. Y de ahí, por una delación fue que los sacaron en el 44 y ellos estuvieron en el último convoy que salió para Auschwitz. ¿Desde Bélgica? Sí. O sea, ya con los aliados en territorio, europeo, pues fue realmente una cosa terrible. Y además de la familia Nussbaum no sobrevivió nadie al Holocausto. Ni él, ni por supuesto su esposa Felka, que siempre estaban juntos, ni sus padres, ni su hermano, ni su cuñada, ni su sobrina, no quedó nadie de la familia. Sus padres y su hermano con la familia, ellos se habían refugiado a Ámsterdam, pero ya conocemos la suerte de los judíos en Holanda, ¿no? Entonces no vamos a hablar de eso. Volvamos al autorretrato con trapo de cocina, que por supuesto es una burla, es una parodia, ¿no? Porque el trapo de cocina parece un talit, o sea, con sus rayas, ¿no? Así, sus rayas azules, ¿no? Y se pone un embudo en la cabeza. O sea, es una cosa un poquito surrealista, pero al mismo tiempo, si pensamos, por ejemplo, en ese sombrero que tenían que usar los judíos en la Edad Media como distintivo, pues parecía en efecto un embudo, ¿no? Entonces hay toda la carga, por supuesto, de ironía, pero también, de tragedia detrás de todo esto, ¿no? Tiene otro autorretrato con Flor de Manzano, que es del 39, que se representa como un poeta. O sea que siempre vemos que hay disfraz, hay un juego muy ambiguo de ser yo, de ser el otro, de asumir ese rol que él se otorga como una segunda naturaleza, pero finalmente el disfraz se vuelve su naturaleza porque él tiene que esconderse, ¿no? Él tiene que disimular, él es un marginado. Y eso lo expresa precisamente a través de esos autorretratos. Según Baudrillard, él explica bastante bien en un librito que se llama De la seducción, la imagen, dice, puede ser el reflejo de una realidad profunda, puede también enmascarar esta misma realidad, puede negar una relación con la realidad. Y en ese momento es cuando se vuelve un simulacro. Y el simulacro, por supuesto, es un juego trágico, pero juego al fin, ¿no? Entonces, eso está muy presente en Nussbaum y al mismo tiempo viene de la influencia de Max Beckmann, que no era judío, pero que también, sufrió como artista degenerado, que tuvo que irse al exilio y, Entonces, ahora precisamente el Thyssen presenta una exposición exactamente dedicada sobre todo a los trípticos que él hizo precisamente durante su exilio, ¿no? Entonces esto, por supuesto, es algo de su obra que conmueve, ¿no? Y que tiene mucho que ver, por supuesto, con su destino y con lo que estaba viviendo en ese momento. Hicimos un programa sobre el arte degenerado, pues él fue precisamente uno de los artistas degenerados que no podía hacer nada en su país, ¿no? Y por eso precisamente ni siquiera volvió. O sea, en el 34 sus padres sí lo visitaron, pasaron unos meses que él dice que fueron maravillosos y nunca más los volvió a ver. Hasta, que se murió en el 44 y ellos también, por cierto, ¿no? Entonces él trabaja mucho ese tema del disfraz.
tiene otra obra que tiene que ver también con esto que se llama Mascarada, que son personajes con máscaras que recuerdan bastante a James Ensor, por cierto, ¿no? Y que son, desde luego, bueno, una referencia a Purim, ¿no? A la fiesta de cuando, bueno, los niños se disfrazan, etcétera, ¿no? Y en Purim está, bueno, la idea de la salvación y está también como el mal no triunfará, ¿no? Claro, el cambio de la suerte, ¿no? Exactamente, ¿no? Gracias a la reina Esther, bueno, cambia la suerte del pueblo judío, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver también con la época en la que él está viviendo. Lamentablemente, la suerte no cambiará, ¿no? Y bueno, vemos que el artista a través, bueno, de esa obra que supuestamente es festiva, porque además Purim es realmente una fiesta, pues, alegre, ¿no? Resulta que está pues todo ese peso de la burla y desde luego, bueno, una atmósfera como de mucha angustia, una atmósfera sombría, con un espacio muy reducido, con los personajes muy uno encima del otro, con falta de aire, digamos, ¿no? Hay una obra que se llama El Refugiado, que también es de 39 como Mascarada, y que también nos habla de ese estado de ánimo, ¿no? Porque es como un judío errante en una arquitectura muy, 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 muy encerrada de la que no tiene escapatoria. Y bueno, uno siente pues que eso es lo que le está pasando a él realmente, que él está pues acorralado, ¿no? Y eso que todavía no ha empezado la guerra, pero bueno, se avecinan tiempos muy, muy malos, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, dentro de la misma Naturalezas Muertas que él pinta, ver cómo son retratos de la época donde aparecen, por ejemplo, letras al estilo un poco de los cubistas, ¿verdad? Con títulos de periódicos sobre la guerra y... Es un testimonio, sí, es un testimonio de la Shoah en pintura, sí, Federica. exactamente. Además, bueno, después, cuando ya Bélgica pues, se ve invadida en mayo del 40 por los nazis, él bueno, estaba ahí como con su visa de residencia totalmente legal, pero entonces él pasa a ser enemigo porque él es alemán. Es una situación muy loca realmente la que vive esa gente, ¿no? Entonces lo mandan al campo de concentración de Saint-Cyprien, al sur de Francia, y ahí él pinta varias obras también que nos hablan del campo, ¿no? Incluso tiene un autorretrato en el campo que está muy inspirado en Durero y que es realmente muy impresionante. Y después, bueno, el campo lo tienen que desmantelar por razones sanitarias y él pide ser repatriado a Alemania y se escapa durante el trayecto y entonces, bueno, vuelve a Bélgica, ¿no? Pero esas obras que él pinta, no en el campo, sino luego de memoria, pues realmente son sumamente fuertes, ¿no? Incluso él llega a pintar una que se llama Sinagoga en el campo, cuando en el campo nunca hubo sinagoga, ¿no? Desde luego. Pero sí enseña esa atmósfera, bueno, de esa gente allí hacinada, viviendo en condiciones realmente, sobre todo de higiene deplorable y todo eso. Su testimonio es de un valor incalculable, pero su calidad artística, ¿cómo la valorarías? Mira, es un artista muy difícil de clasificar, pero eso no le quita ningún mérito, porque él... Tal vez el movimiento más cercano a su estilo sería la nueva objetividad de los años 20, pero en el momento de la nueva objetividad él es todavía, bueno, apenas un estudiante. Es decir, que hay como un desfase, digamos, ¿no? Cronológico, y eso tampoco importa. Pero comparte con ellos una cierta sequedad del trazo, un uso como muy parco de los colores, además, por supuesto, bueno, de unos temas que nos ponen frente pues a la realidad de su época.
terminamos aquí. ¿Quieres añadir algo más sobre este? No, se puede pintor? se puede hablar mucho, desde luego, ¿no? Las naturalezas muertas realmente también son muy impresionantes porque te enseñan la atmósfera de encierro en la que él vivía, ¿no? A partir de un momento, bueno, que ellos, él y Felka tenían alquilado un piso y los dueños del piso los escondieron, pero en la buhardilla, en el sitio de más difícil acceso, por supuesto, ¿no? de la casa, y allí vivieron, bueno, recluidos, y por una delación fue que los vinieron a buscar, ¿no? Y entonces la obra quedó en manos de su odontólogo, porque él había decidido que fuera así. Y bueno, muy bien, porque así se pudo crear pues el Museo Nussbaum de Osnabrück, que por cierto tiene como arquitecto a Libeskind, que es el que hizo también el Museo Judío de Berlín. Y entonces a partir de allí, bueno, hay realmente pues un fondo muy importante para conocer su obra. Y el redescubrimiento de Nussbaum realmente se debe pues al Museo de Osnabrück y a una exposición que se hizo en el Museo del Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme en París, con un catálogo estupendo, realmente un libraco, que es, bueno, un catálogo realmente general de la obra de Nussbaum, porque pues si no hubiera quedado nada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues las naturalezas muertas pues nos hablan de esto, ¿no? Y por eso no son naturalezas muertas así, bueno, como las que pintaba Picasso, las que pintaba Braque, por razones sobre todo plásticas, para poder estudiar el objeto desde tal ángulo y tal otro, y qué sé yo, y romper con la perspectiva renacentista, y problemas que eran meramente formales, digamos, ¿no? Aunque también expresan de cierta manera el rechazo de la sociedad hacia su tipo de arte. Pero en el caso de Nussbaum es mucho más trágico, desde luego, ¿no? De ahí que yo creo que también, a la par de los autorretratos, nos hablan muchísimo de él, ¿no? Por ejemplo, hay unas que dicen que ser en título de periódico, dice Tempestad sobre Europa, que dicen guerra, como una intrusión, digamos, del mundo exterior en esa buhardilla en la que ellos estaban escondidos. Hay unas anteriores también que enseñan un poco sus gustos, sus aficiones, ¿no? Donde él pone, bueno, las cosas que a él le gustaban, qué sé yo, película, unos periódicos, unos libros, los instrumentos del pintor, por supuesto, ¿no? Todas esas cosas. Como dice siempre Mercedes Monmany, que es el reciente premio nacional el premio de ensayo Caballero Bonal, Uh-huh. no, en el Holocausto no solo murieron personas, que es lo más importante, por supuesto, sino cuánto talento y cuántas grandes obras de arte nos arrebataron los nazis, ¿no? Como por ejemplo Sí. el trabajo que podría haber realizado. Claro que, Félix bueno, Nussbaum. una carrera que quedó totalmente truncada porque, bueno, él murió a los 40 años. Bueno, nos quedamos con ese repaso que has hecho por su obra. Quizá elegirías una naturaleza muerta o un autorretrato. Pues, no sé, es que ahí sí, para tener en casa es una obra demasiado fuerte, pero sí tiene una naturaleza muerta con escultura africana, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Bueno, su autorretrato en el campo, la verdad que eso es una obra maestra del siglo XX, no hay duda, y es muy interesante además ver cómo él hace una pintura de estilo totalmente renacentista, es decir, cómo él se reclama, digamos, de una tradición
de una civilización que en ese momento lo rechaza. Muy interesante, como siempre. Les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Federica. De acuerdo, pues un placer. Gracias.